Buen día, comenzamos con la clase número 5 de base de datos. En esta clase vamos a ver algunas clasificaciones de las tablas para un mejor diseño. A continuación daremos algunos consejos para un buen diseño precisamente. También veremos un tipo de clave primaria que cuando no alcanza con un solo campo o columna debemos designar más de un campo. Y por último un tema que estaba pendiente, que es la cardinalidad. Hay varias clasificaciones, pero vamos a ver algunas nada más. Está la maestra o estática y la histórica o dinámica. Un poco el nombre dice cuál es el contenido de cada una. Veamos. Maestra significa que como la raíz, como algo permanente. Por ejemplo, se trata de, acuérdense que las tablas son colecciones de cosas. En este caso, escuelas es una colección de escuelas de, por ejemplo, de todo el país. Bueno, personas, productos. ¿Por qué estática? Porque tienen poco movimiento en realidad. O sea, ¿cuándo voy a actualizar esa tabla? Y cuando ingrese al padrón, por ejemplo, una escuela nueva, y así con las demás. Por el contrario, la tabla histórica o dinámica, quiere decir, es lo opuesto a la estática, es que tiene mucho movimiento y a la vez también histórica porque de alguna manera va siguiendo la trayectoria de la institución o el negocio o lo que estemos modelando. Como ejemplo de ello, vamos a ver, por ejemplo, los nacimientos de bebés en una sala de parto, que eso ya lo mencionamos. Cada vez que hay un nacimiento, esta tabla debe actualizarse. Valores que emite una estación meteorológica durante el día. Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional cada hora actualiza los datos meteorológicos. Bueno, en un negocio cada vez que se compra o se vende hay eventos de ese tipo. Cobro de alquileres. ¿Cuál es la particularidad de estas tablas? En realidad son dos. Una que generalmente tiene un campo destinado a fecha o a fecha y hora. ¿Por qué? Para seguir el curso de la actividad de la institución, de la empresa. Y la otra particularidad que tiene, que ya lo vamos a ver más en los ejemplos, estas tablas suelen alimentarse de las tablas maestras. O sea, trae para sí datos que están en las tablas maestras o estáticas. Otra clasificación también que va a ser útil para tomar decisiones en un futuro, se trata de la tabla fuerte y débil. La fuerte existe por sí misma y la débil necesita de otra para existir, en realidad de la fuerte. Vamos a ver un ejemplito, ya lo vimos en clase. Esta es la tabla de empleado y esta es la familia que depende del empleado. O sea, esta tabla no va a existir si primero no existe el empleado. Acá también hay otro concepto importante que también lo vamos a ver, que se llama integridad referencial. Y ya lo podemos mencionar para cuando, llegado el momento, lo recordemos. ¿Qué quiere decir integridad referencial? Esta tabla familia está usando una clave que pertenece a la tabla empleado. Si este diseño está hecho, o sea, de alguna manera se ha especificado que tiene que haber integridad referencial, significa que yo no voy a poder agregar ningún integrante nuevo acá si primeramente no existe el empleado con su quill. Eso es lo que se llama integridad referencial. Y tiene otras características más. Por ejemplo, cuando se borra un dato, hay que hacerlo en cierta secuencia. Bueno, acá vamos a mencionar algunos consejos para un buen diseño. El primero, que el dato ingrese una sola vez. Por ejemplo, se debe actualizar el teléfono de una persona y este dato está presente en más de una tabla. El segundo, que
cuando el dato se repite muchas veces. Por ejemplo, vamos a ver en el campo provincia, dice, también es una manera de proteger los datos para que ingresen siempre de la misma manera. El usuario los seleccionará de un menú desplegable. En este caso tenemos, por ejemplo, si este es el padrón de escuelas de la nación, tendrá que tener obligadamente un campo provincia. En este caso conviene tener una tabla de provincias para anotar solamente el código y no escribirla manualmente cada vez que se deba poner el dato provincia. Acá, para repasar, vemos esta tabla provincia en su estructura y ya con las instancias, o sea, con los datos. Acá están todas las provincias de la Argentina y una curiosidad, tiene varchar 55 porque este dato es muy largo, entonces quería que cupiera entero. Otro consejito. Cuando una tabla es utilizada por varias. Bueno, acá vemos una ampliación del diseño de concurso. Tenemos el alumno, que podemos necesitar el dato de dónde nació. Y por otro lado, ya vimos una escuela, necesitamos identificar de qué provincia es también. En este caso, la tabla provincia participa en dos tablas, escuela y alumno. Cuando por sí solo el atributo es toda una entidad. Veamos un ejemplito. Habíamos dado este ejemplo del chofer en una remisería que estaba identificado por sus datos personales. Fíjense que entre sus datos está el número de carnet, porque es parte de la descripción de un chofer, ¿no es cierto? El carnet es un documento y muy importante que tiene varios atributos y que a la empresa le tiene que interesar los datos más ampliados del carnet, por ejemplo, su fecha de vencimiento. No puede permitirse que el chofer ande con un carnet vencido. Por ejemplo, si se tratara, en vez de una remisería, de una empresa de transporte urbano, también interesa la clase, o sea, si está habilitado para manejar ese tipo de vehículos y otros datos más. Bien, entonces acá necesitamos otra tabla y la ligamos a la tabla de chofer a través de un vínculo. Ya un poquito más adelante vamos a indicar qué significa este 1,1. Y ya como último consejo vamos a mencionar que cuando el dato del atributo o de la columna tiene varias opciones. Ejemplo. Este ejemplo podría ser tranquilamente el formulario que muchas veces uno llena para alguna compañía que recolecta datos de una oferta laboral, por ejemplo. Y una de las preguntas es ¿qué idioma habla con fluidez? Que estaría representado en esta columna o en este campo. ¿Qué ocurre con este diseño? Es muy pobre porque solamente se puede escribir un solo idioma. Entonces lo vamos a refinar un poquito y quedaría mejor así. Entonces tengo el número de contacto, que esto podría ser un orden cronológico o de numeración, porque si estamos hablando de un sitio de web de internet, acá el documento no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque cada país tiene su propia forma de codificar a su población. Entonces, sacamos idioma y lo ubicamos en una tabla aparte. Entonces, acá irá el número de contacto, un índice nada más. Y acá me da la posibilidad de anotar varias veces idioma. O sea, acá podría poner alemán, inglés, francés, español.
pero tenemos una mejor forma de representar esto, que sería esta. Por un lado tengo tabla maestra contacto y tabla maestra idioma. Acá tengo alojado todas las posibilidades de idioma y codificado. Acá estarían todos los idiomas que se pueden hablar y acá están todos los contactos. Haciendo esta tabla intermedia, yo tengo la posibilidad de anotar acá el número de contacto como clave foránea y a su vez el código de idioma, y sumado a eso tengo otra ventaja que puedo darle a la posibilidad al aspirante, a la persona, a que anote por cada idioma qué nivel tiene. Bien, por acá ahora vamos a cortar este video y para la próxima arrancamos con clave en múltiples campos. Los veo en un momentito.